Continuando con las entrevistas, luego de hablar sobre cuidados paliativos, terapia del dolor, dolores crónicos que a veces no tienen un sustento, que no se les encuentra nada que explique, ¿no? Y gran parte de la ansiedad de los pacientes, cuando somos pacientes y nos sentamos frente a un doctor, gran parte de nuestra ansiedad está sustentada en saber si lo que tenemos es bueno o es malo. Y gran parte también de esa ansiedad está sustentada en saber si es que hay una causa concreta que la puedas agarrar y deshacer o cortar y extirpar, ¿no? O medicar y anular. Cuando eso no es posible, la verdad que nuestra psiquis, nuestra mente se apodera de nosotros, sobre todo generando mucho miedo y ansiedad. Por eso es que es importante entender que a veces el manejo del dolor puede ser muy sencillo, pero otras veces puede ser muy complejo. Porque cuando se afecta la esfera mental, la verdad es que ahí sí hay que transpirar 150% más que en otras condiciones médicas o que en otros contextos médicos. Y de eso vamos a conversar en los siguientes minutos. Vamos a hablar de esfera mental. Para eso tenemos un psiquiatra de lujo, el doctor Michael Kavar. Vamos a hablar sobre la neuroestimulación o la estimulación magnética transcraneal, un concepto nuevo dentro de la psiquiatría, pero que está dando resultados muy favorables para muchas condiciones que afectan la salud mental, y actualmente su campo de influencia ha crecido en torno a su uso. ¿Cómo estás, Michael? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Porque alguna vez ya hemos conversado sobre la estimulación magnética transcraniana, ¿no? Tienes un nombre así tipo Star Wars, ¿no? Sí, Tipo Viaje a las Estrellas, ¿no? Sí, esa estimulación magnética transcraniana, ¿te suena algo así como sí, casi esotérico, como dices tú? Pero de alguna manera cada vez veo mucho más artículos, estudios, trabajos bastante bien conducidos, que no solamente genera beneficios y buenos resultados en la mayoría de los pacientes con depresión, sino en otras condiciones más. Y esto, la verdad, acabo de estar en Alemania hace poco en un congreso hablando sobre una serie de fitofarmacéutica, vitaminas y sus usos en diferentes condiciones bastante buenas. Y lo que a mí me llamó muchísimo la atención es cómo están utilizando la estimulación magnética transcraniana en condiciones que van más allá de la depresión, junto con otras terapias alternativas y también paliativas. Explícanos cuál es la historia, cuál es el origen, qué cosa es la estimulación magnética transcraniana, Michael. Sí, cómo no. Bueno, se está utilizando no solo para trastornos psiquiátricos, sino también para trastornos neurológicos, incluyendo el dolor. El dolor. Sí. Por eso es que le preguntaba, el tratamiento es multidisciplinario, o sea, la esfera mental está bien, pero ¿qué más? O sea, esto en dolor está funcionando muy bien, ¿no? Así es. Básicamente, bueno, la estimulación magnética transcranial fue aprobada en el 2008 por la Food and Drug Administration, la FDA de Estados Unidos, específicamente para tratar la depresión refractaria, o sea, resistente al tratamiento. Pero a lo largo de todos esos años se ha conducido hay muchísima investigación y muchísimos estudios publicados que demuestran su eficacia en otros trastornos neuropsiquiátricos, trastornos psiquiátricos y neurológicos. Y por lo tanto está permitido utilizarlo off-label, como se dice en Estados Unidos, para diferentes trastornos, ¿no? Claro, o sea, digamos, para que la gente lo entienda, la FDA es la entidad que regula en los Estados Unidos la mayoría de los productos farmacéuticos o insumos y equipos médicos, ¿no es cierto? Pero que reúne un equipo y reúne infraestructura y reúne un fondo de financiamiento importante para garantizar la salud de los 400 millones de norteamericanos. En ese ámbito es que cuando un producto está regulado por la FDA es porque es primero seguro y luego efectivo. O sea, no son chichas, ¿no? Eso no significa que porque le den la aprobación para solamente una condición que es depresión refractaria, no se quede abierta la posibilidad, bien sustentada, por supuesto, de que puedas utilizarla más. Por eso es que es off-label, ¿no? O sea, puedes hacer uso de ella y anda viendo más bien. Claro, es que digamos, los entes reguladores siempre están un paso detrás del avance de la ciencia. Así es, entonces, sí, los van marcando por detrás. Exactamente. Efectivamente, claro. Entonces, bueno, básicamente el principio de la estimulación magnética transcranial
Bueno, las neuronas son células electroquímicas, por lo tanto responden a estimulación química y a estimulación eléctrica. Tradicionalmente se han tratado los trastornos psiquiátricos y neurológicos con químicos, o sea, a nivel Así de es, fármacos. fármacos, claro. Entonces, esto es un cambio paradigmático, digamos, en la manera como tratas esos trastornos, porque estás ahora estimulando a nivel eléctrico. El cerebro es un órgano eléctrico. Entonces sabemos por una ley de Faraday del siglo antepasado que al inducir un campo magnético de alta intensidad estás produciendo cambios en la electricidad de ese sistema. En otras palabras, al inducir el campo magnético estimulas la actividad eléctrica del cerebro, lo cual produce y cambios electroquímicos, por lo tanto, lo cual conduce a la mejoría o la resolución o la remisión de los síntomas, ¿no? Básicamente es el principio físico, del mecanismo de acción. Entonces, suena medio Star Wars, pero en realidad es muy simple. Lo que es el equipo es un gran capacitor, digamos, que convierte la electricidad de la pared, la corriente alterna de la pared, en un campo magnético de alta intensidad, de 2 a 3 teslas. O sea que es una cosa bien potente, dirigida a áreas específicas del cerebro, a circuitos neuronales específicos que sabemos están disfuncionales de acuerdo a la patología, ¿no? Digamos, hay áreas específicas del cerebro que funcionan mal, y por lo tanto hay una correlación entre esas áreas, esos circuitos neuronales deficientes y ciertas patologías. Entonces lo que hacemos es identificar los circuitos neuronales que queremos estimular y aplicamos ahí la estimulación magnética. No es a través de una bobina, es un aparatito aquí que se coloca encima del cuero cabelludo en el área correspondiente y es bastante inocuo, es no invasivo. Hablemos un poquito de epilepsia refractaria, perdón, de depresión refractaria. Una depresión refractaria, por el término refractario, me imagino que es aquella depresión cuyo resultado bueno, cuya mejoría ha sido difícil a pesar de los tratamientos tradicionalmente conocidos, ¿no es cierto? Es decir, un paciente que no ha respondido al tratamiento. Eso es una depresión refractaria. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué una depresión se hace refractaria? Depende de la naturaleza del paciente, depende de su neuroquímica, de la forma en la que los neurotransmisores en su cerebro funcionan, depende de que su cerebro no es permeable pues, a la acción de los fármacos. ¿Por qué una depresión refractaria mejora con la neuroestimulación, con la estimulación magnética transcraniana? Bueno, la refractoriedad depende de factores genéticos, biológicos y ambientales, ¿no? Cuando hay una fuerte carga genética, eso predispone a la resistencia al tratamiento de la cronicidad también de la patología, ¿no? Factores biológicos muchas veces no diagnosticados, tipo problemas tiroideos, tipos apnea obstructiva del sueño, etcétera, deficiencias de vitamina B o D, etcétera. Hay digamos, elementos orgánicos crónicos que están interfiriendo, paciente que está siendo manejado para el tratamiento, es un tratamiento para SIDA o cáncer, digamos. Entonces, es un elemento biológico que perpetúa y hace que la enfermedad sea más difícil de tratar. Y están factores ambientales, ¿no? Si una persona tiene factores ambientales, digamos, que son más o menos crónicos, persistentes, digamos, carencias, digamos, dificultades económicas, problemas serios en la relación, pérdidas. Es una suma de factores. Una suma de factores, ¿no? Pérdidas, por ejemplo, de un ser querido que no ha terminado de resolver a través de psicoterapia. ¿No? Sí. Entonces, eso hace que el paciente no responda a muchos tratamientos convencionales, o sea, fármacos, psicoterapia, etcétera, ¿no? Y además de la depresión refractaria, ¿en qué otras cosas se está utilizando la estimulación magnética, la EMT? En trastornos de ansiedad, incluyendo el estrés postraumático, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo, para tratar algunos de los síntomas de la esquizofrenia, lo que se llaman algunos de los síntomas negativos, o sea, déficit cognitivo, etcétera, apatía, ese tipo de cosas, y alucinaciones auditivas típicas de la esquizofrenia, ¿no? O sea, obviamente no es una cura para la esquizofrenia, pero ayuda a mejorar muchísimo de los síntomas. También para déficit de atención, hiperactividad. ¿Sí? Así es. Adicciones, hay varios estudios ya publicados que demuestran su eficacia en el tratamiento de la adicción a la cocaína, al alcohol y al tabaquismo. También el deterioro cognitivo leve.
Hay muchísima investigación en este momento sobre el espectro autista. Justo te iba a Sí, preguntar, el trastorno de espectro autista es su uso en niños, niños con problemas de aprendizaje, déficit de atención y hiperactividad, trastornos de conducta, problemas de conducta, trastorno de espectro autista, que digamos es algo muy sensible ahorita, en donde se está tratando de averiguar primero por qué, para saber cómo lo vamos a tratar o curar. Siempre buscamos curar las cosas, ¿no? Aunque a veces claro. no sea posible, pero esto, ¿hay estudios que avalan su uso ya? Sí, no hay un consenso todavía de Claro, la mejor forma, porque la estimulación magnética transcranial tiene muchos parámetros, hay protocolos ya. y hay áreas de estimulación específicas en el cerebro, entonces todavía no hay un consenso de cuál es la mejor manera de tratarlo de una manera más, digamos, contundente y más Ya. permanente, en la que la durabilidad del efecto sea significativa. De hecho, el consenso debe existir entonces en depresión refractaria más que en otras condiciones. Sí, hay un consenso en prácticamente todos los trastornos Ya. psiquiátricos, pero en el caso del autismo todavía, o el En espectro niños me autista, sí. imagino que van a tener que hacerse más evidencia para poder establecer guías de consenso, ¿no? Es que los Exactamente. niños siempre son una población vulnerable, hay que cuidarlos con más Y no hay, afán. no se puede, no hay tantos estudios por Tenemos el... una Sí. llamada, Michael, de Guillermo, que está en Surco, que quiere hacerte una pregunta. Guillermo, buenos días, bienvenido al programa, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta, por favor? Buenos días, doctor Recoba. Buenos días, Mi Guillermo. consulta es la siguiente. ¿Puedes bajar el volumen de tu Mi- televisor? ¿Puedes bajar el volumen para poder hablar con más comodidad? Gracias. Claro, Sí, ahora sí te escuchamos. Dinos. perfecto, perfecto. Doctor, mi consulta es la siguiente. Mi papá, bueno, mi mamá falleció hace 2 años. Mi papá entró en un proceso depresivo oscilante y hace 3 semanas él tuvo un derrame cerebral. Entonces, él está con sertralina y ahora está en recuperación. Ha tenido un poquito de secuela del habla. Por momentos habla bien, por momentos no habla muy bien, pero están informándonos que está remitiendo el sangrado y se ve una recuperación bastante interesante. Lo que nos inquieta es un poco saber, ahora con esta nueva información que estamos viendo, si ese tratamiento podría ayudarlo a él en algún momento de su progreso de recuperación. Ok, muchísimas gracias, Guillermo, por tu consulta. Un abrazo para ti, que se recupere pronto tu padre. Un abrazo para él también de nuestra parte. Gracias por llamar al programa. ¿Cuáles son los alcances? Te voy a hacer la pregunta al revés. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? ¿Cuál es el nivel de seguridad? ¿Podrían verse efectos colaterales o adversos frente a la EMT? Uno de los grandes beneficios de la AMT es que es inocuo, prácticamente inocuo, debido al mecanismo de acción, no produce cambios permanentes, irreversibles, no hay un efecto dañino sobre el cerebro, al contrario. Inclusive se ha estudiado en pacientes normales y se ha visto cómo mejora el funcionamiento cognitivo, inclusive de los pacientes. Sí. Son ondas electromagnéticas, Sí, ¿no es cierto?, de una frecuencia determinada. sí. Distintas a las de los celulares, a lo de las antenas de celulares, ¿son menos Así es. frecuencia o más frecuencia? Así es otro tipo de frecuencia, ¿no? Ya. Porque hay toda una controversia sobre la posibilidad de los celulares. Te hago esta pregunta porque Sí. hay un montón de escépticos sofisticados que creen que el uso de celulares, antenas, y eso genera tumores cerebrales y cosas que hasta ahora no han demostrado que así sea. Sí. Entonces yo siempre digo, pero si nosotros usamos las radiaciones electromagnéticas para curar, ¿no es cierto?, ¿por qué tendríamos que tenerles miedo? Este es un ejemplo, ¿no? Claro. Tumores, derrames cerebrales, personas que están saliendo de lo que antiguamente llamamos ictus apopléticos, ¿no es cierto?, infartos cerebrales, ¿podrían verse beneficiadas en recuperar alguna de las habilidades perdidas? Creo que esa es la pregunta final de Guillermo, ¿no? Uno de los grandes usos por los neurólogos en otros países, porque aquí todavía, yo soy psiquiatra, así que Sí. no aplico la estimulación magnética transcranial Pero en para Estados trastornos Unidos neurológicos. hay neurólogos y neurocirujanos que la aplican, neurocirujanos luego de los procedimientos de columna para el manejo del dolor utilizan, ¿no? Así es, y en Estados Unidos y en Europa y en Brasil inclusive, ha crecido muchísimo eso en Brasil. Una de las áreas en las que se utiliza mucho es en el proceso de rehabilitación de los pacientes con accidentes cerebrovasculares, o sea, como el caso Sí, como el caso padre del del señor. paciente, sí. Y incluyendo recuperación de la función del lenguaje, ¿no? O sea, acelera el proceso
recuperación. Del lenguaje. Así que sí, tiene mucha, obviamente es un área específica del cerebro que no tiene nada que ver con la depresión en la que se estimula, pero sí, El efectivamente. paciente, una vez que está instalado en la posición adecuada para recibir la estimulación magnética transcranial, ¿siente algún ruido, algún calorcito? Yo me imagino que deben haber hecho pues tomografías funcionales y han visto que esas áreas generan más gasto metabólico, consumen más glucosa, se activan áreas Claro, cerebrales, ¿no es cierto? claro. Deben activar redes y circuitos, ¿no? Exactamente. Yo creo que Entonces, ahí está el core del asunto. ¿Los Sí. pacientes sienten algo? ya. Sí, como dices, en centros de investigación en tiempo real se conecta al paciente a un estudio de neuroimágenes y se puede ver los cambios metabólicos a los que te refieres y cómo se iluminan ciertos circuitos regionales, etc. Pero el paciente lo único que siente es, bueno, dos cosas. Un ruido, un tac, 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 de que dependiendo de la potencia que el paciente requiera o de la frecuencia que el paciente requiera puede ser un poquito más... En ciertos casos yo sugiero el uso de tapones para los oídos. Pero no es tan molestoso. Y sí hay una sensación como como yo lo describo como de un pájaro carpintero, sí, las cargas magnéticas, como es de alta potencia, se siente como un picoteo. Como si estuviera así. Sí, y si es de, digamos, 10 Hz para arriba, entonces es una cosa rápida, 10 de estos por segundo, ¿no? Sí. Pero es una cosa que a la segunda, tercera sesión ya los pacientes se acostumbran hasta se quedan dormidos. En realidad con el tiempo le da una sensación de calma. Y eso es un número de sesiones que duran un promedio de algunos minutos. 30 minutos. Ah, ya, o sea que te puedes echar una siestecita. Sí, bueno, también eso tiene sus bemoles. Ahora han salido unos últimos estudios que demuestran que si se aplica la neuroestimulación mientras el paciente está dormido a lo largo de la sesión, no es tan eficaz. Ah, no es tan eficaz. Sí, la idea es que se relajen lo más posible y por ahí que cabecea un poco. Sí, mi asistente y yo entramos a cada rato para una pequeña cachetadita, algún peñiscón para que en realidad simplemente con conversar un ratito con los pacientes, porque eso ayuda también, ¿no? Hay sitios en que se hace psicoterapia cognitivo-conductual durante el tratamiento. Ah, y interesante. se ha visto que eso multiplica, tiene un efecto sinergista. Sí, qué interesante, Michael. Tenemos que ir a ver cómo funciona de cerca esto. Sí, ya antes hemos ido, pero me gustaría volver a molestarte para que nos recibas. Más que gustoso. Muchísimas gracias, Michael, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer conversar contigo sobre la estimulación magnética transcranial. Hay que poner un nombre más más fácil, ¿no? EMT. EMT. Gracias, Michael. Okay. Ha sido el doctor Michael Cabar, psiquiatra, hablando sobre estimulación magnética transcranial. Nos vamos a una pausa y vamos a ver un laboratorio de marcha en el Hogar Clínica San Juan de Dios.